Ok, buenos días. Día martes 27 de mayo. Vamos a comenzar ahí ya nuestra clase. Buenos días, Patricia. Bueno, buenos días. Buenas noches, Patricia. Espero que esté bien. Eh, y ¿Les quedó alguna duda con respecto a la clase pasada? ¿Alguna interrogante que podría quizás surgir en la medida que van madurando la información, la materia? ¿Hay algo que les haya quedado ahí en la nebulosa? ¿Hay algo? A mí me quedaría la duda de qué fue lo último que se habló debido a que me tuve que desconectar. ¿Ya? ¿Qué tipo de dudas? Perdón, que justo me escribió Patricia. Patricia, ánimo. Ahí cualquier cosa después me cuenta cómo le fue. ¿Ya? Así que ánimo. ¿Ya? Ricardo, perdón. Hubo Cuéntame. un pequeño recordatorio sobre lo último que se habló, porque como la semana pasada estaba de noche, tuve que venirme y no pude terminar la clase. Ya. Mira, la semana pasada terminamos de ver el manejo de las heridas. Le dimos bastante énfasis a la importancia que tenía el realizar una adecuada hemostasia. Y para poder hacer una ¿Ya? adecuada hemostasia, o detención del sangrado, primero teníamos que identificar qué tipo de sangrado era, si era arterial, venoso, capilar. Y dependiendo de eso, por Ya. una parte íbamos a tener, teníamos que observar muy bien al paciente para poder identificar si es que comenzaban a aparecer algunos signos y síntomas de shock, específicamente el shock hipovolémico. ¿Ya? El shock hipovolémico, que es cuando una persona ha perdido suficiente sangre, ¿ya? Y el corazón finalmente no tiene sangre para bombear y se comienza a comprometer. Como no bombea sangre, no le entrega oxígeno y como no le entrega oxígeno, aquellos tejidos no pueden funcionar adecuadamente. Y como no pueden funcionar adecuadamente, empiezan a aparecer síntomas que son asociados a ese tipo de órganos. Por ejemplo, o el tejido cerebral o el sistema nervioso comienza a dar síntomas de sufrimiento y eso se traduce en desorientación, compromiso de conciencia o puede ser verborrea pero sin sentido o si falla el corazón, puede aparecer quizás algún dolor opresivo en el pecho, producto de que no le está llegando suficiente sangre al corazón, sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener alguna alteración coronaria, y empieza con un dolor irradiado en el pecho hacia el lado izquierdo y típico de infarto. Así que eso, importantísimo identificar si el sangrado es venoso, arterial y, y ahí la medida principal, el objetivo principal es detener la hemorragia. ¿Para qué? Para que de esa manera evitemos el shock y, ojo, si es que están observando a un paciente que está pálido, con las mucosas, sobre todo acá, mucosas eh, boca, labios pálidos, sudoroso, frío, probablemente nos estemos acercando al shock y desde el shock al paro cardiorrespiratorio es solo cuestión de minutos. Por eso urge identificar el sitio de sangrado, el tipo de sangrado y urge también realizar hemostasia.
Buenas noches, Maribel. Así que eso, Ricardo, a grandes rasgos. Y a modo también de Ya. recordatorio, habían varias situaciones en donde difícilmente podríamos hacer algo un poco más activo, como por ejemplo una quemadura tipo C. Habían varias cositas que no deberíamos hacer, pero también hay otras heridas en las cuales sí perfectamente podríamos actuar, en las cuales podríamos actuar e incluso podríamos manejar en el lugar del accidente. Así que eso, ¿ya? Acá estoy viendo el chat y Loreto, Dalia, buenas noches. Y Loreto también, ok, cuando... eh, cuando pueda ahí le hago alguna pregunta, ¿ya? Pero vaya nomás, son responsabilidades. Así que eso, Maribel también, buenas noches. Ya pues, entremos en tierra derecha y vamos a ver cómo nos va en esta oportunidad. Ya, hoy día vamos a ver obstrucción de vía aérea. Vamos aquí a compartir pantalla. Po, po, po. Y acá. Exacto. Estoy, estoy grabando y estoy compartiendo. Y se escucha, ¿cierto? Tenemos los tres elementos. Compartiendo, grabando y se escucha. Se ve, ¿no es cierto? Sí se ve, Mm, ¿Eh? sí, Muchas gracias. sí se ve, se Entonces, escucha. se ve, se escucha. Muy bien. Entonces, vamos avanzando en esto de los primeros auxilios y de qué manera cada uno de nosotros podría convertirse en una persona que puede llegar a salvar la vida de una persona. ¿Ya? Eso yo creo que es lo importante. Eh, yo creo que hay situaciones, y yo creo que en eso ustedes también pueden estar de acuerdo, que van a haber situaciones, van a haber emergencias, van a haber accidentes, van a haber eventos en las cuales nosotros personas naturales, difícilmente vamos a poder realizar algo directamente con el paciente. Podríamos quizás de manera indirecta ayudar a mantener la calma del paciente, ayudar quizás a dispersar para que no se aglomeren las personas en torno al enfermo. Incluso podríamos ser súper útiles nosotros llevando la conversación con el regulador o con el SAMU, mientras otras personas quizás más arriesgadas, quizás más con mayor dominio, puedan realizar las maniobras que corresponden. Pero siempre, y esto quiero que les quede claro, siempre es posible ofrecer primeros auxilios de una manera directa y de una manera indirecta, contribuyendo, colaborando. Pero van a ocurrir otras situaciones, otras emergencias en las cuales nosotros vamos a ser las primeras personas que van a asistir al accidentado o que van a asistir a la persona que está sufriendo una emergencia. Y en ¿Te ese gusta esa peli? momento, Ellas no hablan, ¿verdad? per- perdón, Dalia, Eh, disculpe, profesor. ok. Y admitir Loreto. Y en otras situaciones, como les decía, nosotros vamos a ser los que vamos a tener que ofrecer los primeros auxilios y vamos a tener que darlo completamente todo, porque de lo contrario se nos va a morir la persona. En cierta medida, la vida de la otra persona va a estar en nuestras manos.
la vida o las secuelas neurológicas que la otra persona pueda sufrir por el resto de su vida, la gravedad, la intensidad, va a depender precisamente de nosotros, que vamos a hacer el primer aporte, la primera ayuda, la primera línea de las personas que van a estar ahí. Entonces, cuando uno lo considera así, resulta sumamente importante poder aprender estas cosas, estos pasos, cuándo intervenir, cuándo no intervenir. ¿Y por qué hago este preámbulo tan a veces repetitivo? Puede sonar majadero, puede ser, pero profe, si usted ya lo hizo, ya lo dijo, ya lo hizo, ya lo mencionó. ¿Por qué? Porque la correcta identificación de un cuadro puede llegar a ser crucial, puede llegar a ser importantísimo. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar con la obstrucción de la vía aérea en el adulto, ¿ya? ¿Y alguien tiene alguna noción, alguna idea de lo que significa este título, aparte de lo obvio? ¿Qué cuadros creen ustedes? Si es que lo han escuchado o si es que han tenido alguna Yo persona sí. cercana? Ricardo, por favor. Obstrucción sería que se está ahogando con algún elemento, ejemplo, estar comiendo y se ahoga con un pedazo de carne. Exactamente. ¿Qué se obstruye, Ricardo? ¿Qué cree usted que se La vía obstruye? aérea, La vía aérea. la tráquea usualmente, Y si se obstruye la vía aérea, ¿qué es lo que ocurre? no empieza ¿Cuál a es llegar la... oxígeno a los pulmones y por ende no se oxigena el cerebro. Ya, ok. ¿Alguien más podría complementar lo que dice Ricardo? Por ejemplo, Bárbara, ¿podría complementar algo de lo que ya dijo Ricardo, por favor? No se me vienen a la mente, la verdad. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando hay una obstrucción? Por ejemplo, cuando se obstruye la vía aérea, ¿pasa aire o no pasa aire? ¿O pasa poco aire? Depende de la No obstrucción. pasa de ahí. Puede pasar mucho, puede pasar un poco de aire o no pasar nada. Ok, ya. ¿Cuál es más grave? Que no pase nada de aire. ¿Por qué cree usted que puede resultar grave esa situación? Al no recibir oxígeno en los pulmones, le puede dar Ya, como, no sé, un ataque. No sé, la verdad. ya, ya, súper, súper. El, em, Profesor, ¿puedo decir algo? Por supuesto, interrumpa nomás. Bienvenido. No, bueno, complementando lo que dicen los compañeros, es cierto, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, ¿Ya? más que todo es a nivel de boca, ¿no? La tráquea, todo eso ¿Ya? se obstruye con algo, un elemento externo al cuerpo. Es obvio lo que dijo la compañera, no hay paso de oxígeno, no hay intercambio gaseoso de ese oxígeno, dióxido de carbono y obviamente el cerebro, que es lo que más nos importa, es lo que se va a deteriorar más rápido. ¿Ya? Exacto. ¿Sí? Muchas gracias. Y ya, gracias, Dalia. Entonces, vamos a ver y vamos a complementar cada una de las cosas que ustedes me han mencionado. Acá tenemos el sistema respiratorio, ¿ya? Y hay varias estructuras que componen el sistema respiratorio. Boca, nariz, faringe, tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolos, capilares. ¿Y cuál es la función? eh, ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? Acá tenemos boca, nariz, acá tenemos la faringe, acá tenemos las cuerdas vocales y acá arriba, acá no se aprecia muy bien. Ahí sí, no se aprecia muy bien,
pero tenemos una tapita que se llama epiglotis, esta que estoy encerrando acá, epiglotis, y esa tapita sube y baja. Cuando tomamos aire, ¿qué ocurre? Se abre la epiglotis y cuando tragamos, se cierra la glotis. De esa manera, cuando respiramos, se abre y permite el paso de aire a través de la glotis hacia la tráquea. Nariz, boca, faringe, epiglotis abierta, tráquea, bronquios, bronquiolos, y se va dividiendo en una verdadera segmentación, muchos segmentos. Cuando se cierra la glotis, cuando uno traga, la epiglotis se baja, cierra y deja completamente aislada la vía digestiva de la vía respiratoria. De esa manera podemos asegurarnos de que contenido alimentario no pasa hacia la vía aérea, ¿ya? Y eso obviamente ofrece un mecanismo protector importantísimo. ¿Por qué? Porque en el caso de que pase algún objeto o cuerpo Ya extraño, nos vamos. Ricardo, No, estaba hablando con mi jefe. ya, ok. Entonces, si es que hay algún objeto o cuerpo extraño que se pasa la glotis y pasa finalmente hacia la vía aérea, vamos a tener receptores que van a ser responsables, por una parte, de eliminar el cuerpo extraño y producir también unas respuestas a nivel de vía aérea, como por ejemplo irritación, broncoespasmos, edema, para poder evitar que el cuerpo extraño siga avanzando en su recorrido. ¿Ya? Entonces, tenemos estas estructuras que son macro, por así decirlo: boca, nariz, faringe, epiglotis, cuerdas vocales. Después pasamos a la tráquea, que se divide en bronquio derecho, bronquio izquierdo, y así comienza a dividirse. Se forman los bronquios secundarios, terciario, bronquiolo terminal, hasta finalmente llegar hasta los alveolos, que es la unidad funcional, estructural más mínima, más básica, donde ocurre, como decía Dalia, el intercambio gaseoso. Aquí en el alveolo o al alveolo, con cada respiración que nosotros realizamos, con cada inspiración que nosotros realizamos, estamos introduciendo una mezcla de gas que llega finalmente al alveolo, una concentración de oxígeno que luego va a difundir hacia los capilares, y los capilares le van a entregar el CO2 proveniente de todo el resto del cuerpo. ¿Ya? Vamos a ir avanzando con ello. Entonces, tenemos boca, nariz, que correspondería a la vía aérea alta, y bajo las cuerdas vocales, bajo específicamente del epiglotis, ya tendríamos las vías aéreas bajas. Vamos avanzando. Entonces, la vía aérea superior se inicia en boca y nariz, incluye también la parte posterior de la faringe, ¿ya? Y en la faringe también hay unas estructuras que participan también en la deglución, y obviamente boca-nariz es la puerta de entrada para el aire hacia las vías aéreas inferiores. Vías aéreas inferiores: tráquea, bronquio, bronquiolo, toda esta secuencia de divisiones del árbol tráqueo-bronquial, hasta llegar finalmente al alveolo. ¿Ya? Y en esta parte, en la vía aérea superior, es donde ocurre
con mayor frecuencia la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Eso es óvase. Óvase que puede ser en adultos y óvase que puede ser en niños. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos o en niños. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Y acá tenemos lo complejo que resulta el sistema respiratorio. No les voy a pedir que se aprendan las presiones parciales de oxígeno, las presiones parciales de CO2. Simplemente me importa de que puedan dimensionar la importancia o relevancia que tiene el sistema respiratorio en la oxigenación de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. El oxígeno que entra a los pulmones es el que será utilizado en todo el organismo, en todo el cuerpo. Por tanto, esta estructura que vemos acá, los alvéolos con una red capilar, ahí tenemos las arteriolas pulmonares, una mezcla de vasos más pequeños que están en contacto directo con el alvéolo, entregando oxígeno y sacando el CO2, nos va a permitir oxigenar el cuerpo humano. Y también acá, como en esta imagen se observa, el centro respiratorio, ubicado a nivel de tronco encéfalo, será el responsable de recibir toda la información ubicada en receptores distribuidos estratégicamente en las arterias principalmente. Acá aparece el callado de la aorta, que es una zona especial para poder detectar la cantidad de oxígeno que existe, al igual que acá en el seno carotídeo o bulbo carotídeo. También tenemos receptores y toda esta información le informa al centro respiratorio que está acá a nivel vulvar y puente también, ¿no? Una estructura. Y acá se elabora la respiración, se elabora el patrón respiratorio que se va a reflejar en lo que uno finalmente ve. Una determinada frecuencia respiratoria, una determinada profundidad, una determinada expansión pulmonar. ¿Ya? Entonces, estas dos imágenes básicamente son para poder mostrar la complejidad de la respiración, tanto a nivel neural, ¿ya? Y cómo es posible regular la respiración, el sistema respiratorio, y por otro lado, lo complejo e importante que resulta la existencia de estos alvéolos y todos estos vasos pequeños, arteriales, venosos, para poder entregar oxígeno y para entregar el CO2. Y de esa manera mantener un adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta este momento? Si Yo hasta el no, momento ninguna. buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Entonces, ¿es importante el sistema respiratorio? Es muy importante el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener también las vías aéreas inferiores, que son o que se inician anatómicamente en las cuerdas vocales, en esta zona. Acá están las cuerdas vocales y acá un poquito más arriba estaría la epiglotis. ¿Ya? Entonces, las vías aéreas inferiores se inician en las cuerdas vocales y de ahí hacia abajo, como ya lo habíamos mencionado, está la tráquea, está los bronquiolos secundarios, terciarios, hasta llegar a los alvéolos, ¿ya? Y considera que mientras más abajo, más distal
distal. Esto sería proximal y esto sería distal. Mientras más distal está la división, menor diámetro, menor calibre, será la vía aérea será de menor calibre, menor tamaño. Por tanto, la mayoría de los cuerpos extraños tienden a impactarse, pueden quedar alojados en la tráqueo, o sea, pueden quedar inicialmente en esta zona de faringe, ¿ya? Pero puede existir la posibilidad de que ese cuerpo extraño, por su tamaño, pueda pasar hacia la vía aérea baja, ¿ya? Y puede llegar finalmente incluso a alojarse en el bronquio principal. ¿Y qué pasa si ocurre una obstrucción completa del bronquio principal? Todo este pulmón, y ahí esto resulta súper interesante, todo este pulmón podría llegar a colapsarse y podría llegar a ocurrir una palabra, puede ser un poco técnica y nueva, una atelectasia. Si el cuerpo extraño está en esta zona, no es tan grave. O sea, es grave, sin duda, pero lo bueno es que vamos a tener el otro pulmón que podría, en cierta medida, suplir las demandas de oxígeno que requiere el cuerpo humano. Ahora, si la obstrucción ocurre a nivel central, a nivel de la tráquea, ahí tenemos mucho más, tenemos un cuadro mucho más grave, porque al ocluir o al obstruir la tráquea a este nivel, no vamos a tener paso de aire hacia el interior de los pulmones y ambos pulmones podrían colapsar. Y si ambos pulmones colapsan, no vamos a tener oxígeno y no vamos a entregar el CO2, no va a salir el CO2. Por tanto, vamos a tener una condición de hipoxemia, ¿ya? Que nos puede llevar a hipoxia y que nos puede llevar a necrosis de los tejidos por falta de oxígeno. Y por otro lado, no solo eso, vamos a tener un aumento del CO2 que también podría traducirse en o contribuir a compromiso cerebral y disminución o aumento de la acidez de la sangre, disminución del pH. Entonces, a veces me voy más allá. Entonces, tenemos eso. Ah, claro. Entonces es distinta, es muy distinta si es que la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño ocurre a nivel de vía aérea alta o si es que ocurre a nivel de vía aérea inferior. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, acá tenemos este diapo que es básicamente para indicar que el oxígeno, no todo el volumen de aire que introducimos a nuestros pulmones es oxígeno, ¿ya? Solo representa un 21% si es que estamos ubicados a la altura de Santiago, creo que son 700 metros sobre el nivel del mar, creo, o 600 metros sobre el nivel del mar. Y en la medida que aumenta la altura, esta concentración de oxígeno va disminuyendo, ¿ya? Y considerar que el aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno y el resto es una mezcla de gases en donde hay una mayor proporción de nitrógeno disuelto en estos gases, ¿ya? Entonces, no todo el aire que respiramos es oxígeno, ¿ya? Solo una pequeña, o sea, casi sería un quinto, más o menos, 1/5. Un quinto del aire que respiramos corresponde a oxígeno,
guanina. Entonces, de más está decir que somos oxígeno dependientes, ¿ya? Todos nuestros procesos bioquímicos dependen del oxígeno, hasta la estructura más minúscula, hasta el organelo más básico como la mitocondria, requiere oxígeno para poder producir energía. Las neuronas para poder funcionar necesitan oxígeno. Las células cardíacas, el cardiocito necesita oxígeno. El músculo también necesita oxígeno. Todas nuestras células necesitan oxígeno, ¿ya? Y generalmente aquellas estructuras que son más sensibles a la carencia de oxígeno es el cerebro. Mientras que hay otros tejidos que tienen una mayor tolerancia a la carencia de oxígeno, como por ejemplo el músculo, los huesos, ¿ya? El gran problema que tenemos es que no tenemos una capacidad para poder almacenar el oxígeno. No tenemos un tercer pulmón por ahí guardado con tal de poder, en casos de emergencia, echar mano a ese pulmón. No, en absoluto. Eh, Necesitamos el oxígeno, sin duda. ¿Ya? Oh, oh. Y acá ocurre el transporte. Esto también es una diapo a modo informativo. Acá tenemos el aire que está entrando por la vía aérea, entra por la boca, por la nariz y llega finalmente al alveolo. Y en el alveolo el oxígeno va a difundir, sí, difundir hacia el capilar y se va a unir a la hemoglobina, que es esta estructura. Y es en esta hemoglobina que el oxígeno se une para poder ser transportado a los tejidos. Y es a esta misma estructura, la hemoglobina, es que también el CO2 se une para poder ser transportado. No es el único no es la única forma en la que el sistema circulatorio transporta el oxígeno, el CO2. También hay una proporción mucho menor que va disuelta en la sangre, ¿ya? Pero principalmente el oxígeno es transportado a través de la hemoglobina. Por eso aquellas personas que pierden mucha sangre, pierden también la capacidad, aquellas personas que pierden mucha sangre en una hemorragia, por ejemplo, pierden la hemoglobina y como pierden hemoglobina, pierden su capacidad de transportar oxígeno. Entonces, por mucho oxígeno que le podamos administrar en el centro hospitalario, en la UCI, vamos a tener una disminución del oxígeno disponible en los tejidos porque no tenemos hemoglobina. Y por otro lado, tenemos que el CO2 también se une a la hemoglobina para que pueda ser transportado y pueda alcanzar el alveolo y pueda difundir, pueda pasar del capilar hacia el alveolo y después con la expiración este CO2 pueda ser eliminado y pueda ser eliminado hacia el exterior del organismo. ¿Ya? Entonces, acá ocurre el intercambio gaseoso. ¿Intercambio por qué? Porque yo le entrego oxígeno a la hemoglobina y, y por este otro lado, la hemoglobina entrega CO2 al alveolo. El alveolo entrega oxígeno y recibe CO2. Y ahí ocurre un intercambio que es por gradiente de presión, ¿ya? Hay mayor concentración de oxígeno en el alveolo y por tanto difunde rápidamente. Y acá tenemos mayor concentración de CO2, por tanto, acá tenemos más y difunde a favor de su gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces,
acá tenemos la hemoglobina y uno de los principales componentes de la hemoglobina es el fierro. Por eso aquellas personas que están anémicas tienen que tomar fierro. ¿Por qué? Porque el fierro es un elemento importante para poder formar la hemoglobina. ¿Y cuál es la utilidad de la hemoglobina? Es transportar ya sea oxígeno o transportar CO2. Y acá básicamente esta imagen es para ver qué tal está la saturación de hemoglobina con oxígeno en el lado, en este lado, y qué tal está la hemoglobina unida al CO2 en este lado, ¿ya? Y eso queda, se muestra acá. La cantidad la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina en esta parte es más baja. ¿Por qué? Porque es la sangre que viene desde los tejidos, acá. Acá también hay una proporción baja de oxígeno unida a la hemoglobina, pero mayormente hay CO2. Entonces y acá nos muestra que esta parte de la curva, en donde hay una gran saturación de oxígeno, una gran saturación, una gran unión del oxígeno a la hemoglobina, es en la zona donde tenemos a la salida, la sangre que sale desde los pulmones. Es ahí donde tenemos una mayor proporción de sangre unida a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, entramos ahora al óvase. Ya habíamos visto qué es lo que era el óvase y vamos a ver en qué consiste. Sin duda que es una emergencia médica, ¿ya? En el curso de ayer, un alumno citaba un caso de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño de una señora adulta mayor en el Alto Las Condes. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de ese caso? Yo no. Bueno, ¿sí? Fue el Ocurrió cuando caso, yo si la no me mamá. equivoco, donde uno de Parece. los guardias municipales ayudó a la persona. Sí, creo que ¿O sí. estoy equivocado? Ocurrió como hace 3 o 4 semanas atrás, creo. Ah, Y no, de ese no Sí, estoy parece enterado. que fue para un día la mamá que era en un patio de comidas, parece que la señora Sí, algo falleció. así. exactamente. Y sí, pues. A mí me llamó la atención que haya fallecido, pero después aparecieron detalles de que la persona era adulta mayor, creo que tenía periodo 80 años, no estoy muy seguro, pero se le hizo todo lo que se le tenía que hacer. Ahí va a depender mucho. El pronóstico va a depender de la edad del paciente, tipo de cuerpo extraño con el cual, tipo de cuerpo extraño, y pese a todas las maniobras, no fue posible sacar, claro, cuerpo extraño, vía aérea, se comprometió de conciencia, hizo un paro, la reanimaron, no salió, ¿ya? Entonces, nuevamente, así como en las hemorragias es importante poder identificar, observar, así como es importante observar, eh, queridos estudiantes. En este caso es súper importante tener o identificar la severidad del cuadro. La severidad del cuadro es súper importante porque en una condición vamos a tener más tiempo y vamos a tener más margen de acción, pero en la otra vamos a tener muy poco margen y tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, tenemos, Hola. Ricardo, ¿no? ¿Nada?
No, estaba hablando con un colega, perdón. Ya, ok. Entonces, vamos a tener dos tipos de obstrucción de la vía aérea, ¿ya? La leve, que es leve, y la grave, que es grave. Vamos a ver cada una de ellas. En la leve, entonces, considerando esto, identificar cuando alguna persona sienta que le empieza a faltar aire. Hay personas que pueden, el signo clásico es llevarse la mano acá. ¡Pup! Ok, ojo con eso, porque eso inmediatamente nos puede dar cuenta de que algo ocurrió o está ocurriendo en la vía aérea de la persona. Tenemos que identificar, ya, ok, ya, tranqui, veamos qué pasa, y uno puede identificar elementos críticos. ¿Y cuáles serían esos elementos críticos? ¿Tiene flujo de aire a través de las vías respiratorias? Y acá uno podría responder sí, no. ¿Tiene flujo de aire en las vías aéreas? En el caso de obstrucción leve, sí, check. Tiene. Ok, ya no es una obstrucción grave. ¿Tiene sibilancias o tiene ruidos asociados a la ventilación? ¿Reconocen las sibilancias? La sibilancia es como un silbido en la vía aérea, sobre todo cuando bota el aire. Es como, generalmente se observa ese tipo de sonidos, sibilancias, en los pacientes que están por ejemplo, los pacientes EPOC, los asmáticos, los buenos para fumar, empiezan a aparecer esas sibilancias. Entonces, ¿tiene flujo de aire? Sí tiene flujo de aire. ¿Tiene sibilancias? Ok. ¿Sí tiene sibilancias. Ok. Vamos a ver entonces si tiene sibilancia es porque hay algún grado de flujo de aire a través de las vías aéreas, que pueden ser altas, vía aérea alta o vía aérea baja. Otro elemento importante, ¿tiene tos o no tiene tos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la tos? Porque la tos es el mecanismo de protección contra cuerpos extraños, contra objetos extraños, contra elementos extraños en la vía aérea, que son activados por los receptores mecánicos que habíamos mencionado previamente. ¿Ya? ¿Tiene tos o no tiene tos? ¿Por qué es tan importante la tos? ¿Por qué es tan importante el flujo de aire hacia adentro del pulmón y hacia afuera del pulmón? ¿Por qué es importante identificarlo? Porque de esa manera podríamos llegar a generar un volumen, podría eventualmente esa persona con una obstrucción leve, estando tranquila, podría llegar a tomar harto aire lentamente, probablemente con alguna dificultad, por supuesto, dado que tiene el cuerpo extraño ahí, no tan fuerte, no tiene que inspirar o no tiene que tomar aire muy profundo, porque si llega y realiza esa inspiración profunda con una gran intensidad, probablemente por la presión negativa que se genera en vías aéreas bajas, podría empujar o desplazar el cuerpo extraño hacia abajo. Entonces tiene que respirar, obviamente entendiendo que es una situación que puede ser grave. Claro, uno tiene que transmitir la calma a la persona y decirle, ok, tranqui, vamos, respira lento y profundo, lento y profundo. Toma aire, toma aire, toma aire, hasta que lleguemos a una capacidad pulmonar total que se llama. De ahí pedir que el paciente, que el accidentado, que el obstruido pueda toser fuertemente para poder movilizar el cuerpo extraño hacia el exterior. Ese es el objetivo.
Entonces, recordar o identificar más bien, ¿tiene flujo de aire? ¿Existen sibilancias? Si existen sibilancias es porque hay paso o tránsito de aire a través de la vía aérea. ¿Tiene tos? Importante. ¿Es capaz de fonar o hablar y emitir sonidos? Si tiene todos estos elementos, podríamos estar en presencia o estamos más bien en presencia de una obstrucción leve. Grave, sigue siendo grave. ¿Por qué? Porque puede que el elemento, el cuerpo extraño, sea eliminado o puede que ese cuerpo extraño pueda seguir avanzando en su trayecto hacia vía aérea baja, ya inferior. Y ahí todo se complica. Entonces, importante, calmar a la persona, tranquilizarla, identificar si tiene flujo de aire, identificar la existencia de estos ruidos asociados a la ventilación, identificar si tiene tos y si es que puede hablar, porque perfectamente podría decir, no puedo respirar, no puedo, me cuesta respirar. Ya eso es sinónimo de que la obstrucción es leve, pero vuelvo a recalcar, no podemos cantar victoria hasta que el cuerpo extraño sea eliminado por completo desde la vía aérea. ¿Por qué? Porque ese cuerpo extraño podría eventualmente seguir avanzando en su trayecto hacia vía aérea baja o vía aérea inferior. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Tratar de que la víctima tosa. Por ejemplo, hagan el ejemplo en su casa. Tomen aire cortito, un poquito de aire, y ahí tosa fuerte. La tos va a ser completamente distinta si es que comienzan a partir de un volumen pulmonar o un volumen de aire introducido mucho más reducido. Pero ¿qué pasa si logramos generar logramos respirar o introducir una mayor cantidad de aire a nuestros pulmones? Vamos a generar una tos mucho más potente, un flujo expiratorio, un flujo de salida del aire mucho más potente. Y de esa manera tenemos mayor probabilidad de que el cuerpo extraño pueda salir. ¿Ya? Entonces, si es que hay un flujo de aire hacia el interior del pulmón y nosotros lo logramos identificar, vamos a tratar de que el paciente efectivamente trate de respirar y trate de toser lo más fuerte que pueda. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Expectante. Vamos a estar atentos a la víctima y no debemos interferir con sus propios intentos por eliminar la obstrucción. Dejemos al paciente, veamos qué va a ocurrir, dejémoslo que tosa, podríamos aconsejarle, calma, trata de respirar lento, profundo, vamos, 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 y ahora tose fuerte. Es lo que podríamos hacer en el caso de un óvase leve, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño leve. Ahora, como les decía anteriormente, esta obstrucción leve puede volverse grave. Todo puede ser peor. Todo puede agravarse. Y cuando esta obstrucción leve pasa a una obstrucción grave, cuando la víctima es típico. eh, y no puede hablar y no puede llorar porque no hay flujo de entrada porque no hay flujo de entrada ni hay flujo de salida. No hay posibilidad de que entre aire ni salga el aire. Y como no hay
entrada de aire, no hay entrada de oxígeno. Y como no hay salida de aire, hay aumento del CO2. Entonces, no hay intercambio gaseoso. Por tanto, ¿qué podríamos observar adicionalmente en este tipo de casos? Aparte de que cuando uno lo compara acá, este caso podría, en el caso de que sea un óvase grave, no hay flujo de aire, no hay sibilancias, no hay tos, no hay fonación. Eso sería un óvase grave. Pop, pop, pop. La víctima se sujeta el cuello, no puede hablar ni llorar, y como hay obstrucción completa, total de la vía aérea, no vamos a tener oxígeno pasando hacia los tejidos y vamos a empezar a acumular CO2 en los tejidos. Y cianosis es una coloración violácea, ¿ya? O más bien, en casos más extremos, es azulada, labios azules, tan hipoxémicos, próximos a llegar a la hipoxia. Acá, labios azules y el, Profe, ¿la uña? exactamente, el lecho ungueal también azul. Entonces, bien, Priscila, ¿por qué? Porque uno puede, y ahí de nuevo vamos con los signos y síntomas de que la situación es grave. Y en la medida que la situación es grave, muchachos, muchachas, estudiantes, en la medida que la situación se torna grave, se nos reduce la probabilidad de acción. Tenemos que hacer algo. No podemos mirar para el lado, no podemos, si somos los primeros que somos las primeras personas que se enfrentan a la víctima, tenemos que identificar estos síntomas, tenemos que identificar estos signos. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar el pensar en qué puede ser, qué estoy haciendo, que hoy no. Imagínense que ven ustedes a una persona que se lleva la mano al cuello, que no puede hablar, no puede llorar, y que además ustedes observan que los labios se empiezan a colocar azules y además se empieza a desvanecer. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué tienen que hacer? Inmediatamente llamar 131, dejan en altavoz y empiezan a observar al paciente y obviamente, más adelante lo vamos a ver, es necesario, quizás con estas condiciones, iniciar reanimación cardiopulmonar. Es necesario, inmediatamente. ¿Ya? En el caso de que se compromete conciencia, en el caso de que ya tengo una cianosis central y periférica bien marcada. Pero en este caso de una obstrucción leve de vía aérea, tenemos un margen, tenemos algo de acción, tenemos unos minutos para poder pensar y poder hacer algo. Pero si vemos a un paciente con una obstrucción grave, tenemos que inmediatamente pensar en lo que tenemos que hacer. Inmediatamente, ok, el paciente se lleva la mano al cuello, no puede hablar, no puede llorar, no tiene entrada de aire, ok, cuerpo extraño, maniobra, vamos a ver una maniobra en el próximo bloque. Inmediatamente, 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 nuevamente, diferenciar, observar si es que la obstrucción es leve o es grave. ¿Ya? Y este es el signo universal de obstrucción grave. Terrible, terrible. Por eso, cuando coman,
cuando tomen desayuno, cuando estén comiendo carne, concéntrense en masticar, tragar y luego hablar, porque a veces hay personas que pueden tener una incoordinación entre la deglución y la fonación, y cuando van tragando, toman aire y ese cuerpo extraño se va por el camino viejo, como decía mi abuela. Y ¿Eh? vamos a dejar hasta ahí, vamos a hacer un break. Profe, consulta, disculpe, Dígame, no sé dónde levantar la manito aquí. Priscila, Sí, antes que dígame. nos vamos, consulta, para los pacientes que tienen esto de hipotiroidismo, ¿es más ¿Ya? frecuente que uno se trapique o vaya para allá para una obstrucción en caso que coma algo mal? Porque como que siempre los pacientes con esa patología se están trapicando más que uno o tienen como, no sé, creo que es Mm, posible, ¿o no? No te podría... Bueno, No, es que, claro, son te- te- situaciones y situaciones, ¿o no? claro, sí, ¿no? Te estaría engrupiendo, como dicen los jóvenes ahora. No tengo un número como para poder ser Claro, categoría y decirte, claro, porque uno podría tener una tabla en donde se describa la claro, frecuencia de obstrucción de pacientes óvase, claro, tipo de paciente. Ah, y no tengo ese con número esa patología. sí, claro, por Ah, patología en donde diga pacientes asmáticos, ocurre en el 60% claro. en el 60% de los épocas. Después en los diabéticos 30 y el Ujú, hipotiroidios o que han sufrido extirpación de su tiroides un 10%. ujú. Muy bien. Ah, ya. Hasta Ok. yo me he trapicado, Sí, eh, pues, sí, sí, pero por lo general uno mismo. pero no te podría dar un número como para decir, sí, efectivamente, hoy sí, de veras, aquellos pacientes hipotiroidios tienen Son mayor más probabilidad de frecuentes, claro. sufrir óvase leve o grave. No Mm, te podría ya. decir. Es algo que ¿Ya? pasa. Ya, Por eso, sí, o comes o hablas. sí, sí. ¿Ya? Exacto, es peligroso. Buenísimo. Gracias, profe. Ya, dejo de compartir y usted, Priscila, me va a recordar que Chao. reiniciada. Muy bien. Entonces, continuamos entonces con esto. Comparto pantalla. Pop, pop, pop. Y ¿dónde está esto? Ese. Y ahí queda. Entonces, este es el signo de obstrucción grave. ¿Ya? Vamos a ver un video para que podamos darnos cuenta eh, de lo que se debería realizar de una manera visual. ¿Alguien ha realizado esta maniobra de Heimlich? ¿Heimlich? Yo sí, ¿Ricardo, sí? sí. ¿A quién? A un hermano, a mi hermano mayor, mejor dicho. Oh, ya. ¿Y cómo anduvo? ¿Y con ¿Cuál era el cuerpo extraño? Se atoró con un pedazo de carne. No, la carne. Ya, y Sabrosa, anduvo pero se bien lleva varios después. días. ¿Sí? ¿Ah? ¿Anduvo bien? Sí, porque lo identifiqué en el momento. Wow. Esto fue el Y, año pasado, del 19 de septiembre, de hecho. wow. Ya, y qué notaste en él? ¿Cómo te diste cuenta que era un cuerpo extraño en vía aérea? ¿Qué ocurrió? Porque me estaba picoteando la parrilla y empezó a toser al lado mío. Lo quedo mirando y efectivamente lo que hace es llevarse las manos a la garganta y ahí lo doy vuelta, pongo mi mano izquierda, voy a hacer el gesto con la cámara encendida. Ya. Y no sé Oh, si me veo. No sé si me veo. wow. Mira. Ya, Ya, buenísimo. no sé si se ve. Pero lo que hago es con la mano izquierda empuñar y a la altura de la boca del estómago, abajito de las costillas, la otra mano a palma abierta y la presión hacia arriba. Y en un Ya. puro intento, por suerte, sale el cuerpo, el pedazo de carne. Wow. Mira, a mí
adultos no me ha tocado realizar un OASE, o sea, una maniobra de Heimlich, pero sí en mis hijos, en mis hijos. La otra vez fuimos a ver un Depton que estábamos viendo, o sea, que queríamos comprar, y la señora amablemente le da estos dulces, ya unos dulces duros, típicos, unas cuestiones chicas así, y de repente se lo da y el chico se lo empieza a comer, se lo echa a la boca y empieza, y yo de repente lo miro y estaba ahí. Y como era más chico, lo puse, bueno, lo vamos a ver probablemente en la próxima clase, pero claro, lo puse sobre mis manos acá y salió el dulce. Se salvó el cabro chico, se salvó. Pero en adultos no, en niños sí, sí. Así que uno nunca sabe cuándo puede llegar a necesitar este conocimiento. Así que vamos a revisarlo. Les pido que vayan poniendo atención a cada uno de los detalles y vamos a ver, si tienen dudas, lo volvemos a revisar y luego vamos a revisar lo que está en la diapo y vamos a compararlo con lo que muestra este video. Así que, atentos. Se ve el video, ¿cierto? La pantalla. Sí, profe. Ok, Priscila. Base en adultos. Maniobra de Heimlich. En el adulto debemos evaluar el signo universal de asfixia, posicionándose por detrás del paciente y realizar la maniobra de empuñar la mano contra el centro del estómago, cubriendo con la otra mano para ejercer fuerza hacia posterior y en ascenso, al menos 5 veces hasta la eliminación del cuerpo extraño. Si el paciente pierde la conciencia, debemos iniciar las maniobras de la RCP adulto. Signo universal de base en adultos. Nejo base en adultos. Maniobra de Heimlich. En el adulto debemos evaluar el signo universal de asfixia, posicionándose por detrás del paciente y realizar la maniobra de empuñar la mano contra el centro del estómago, cubriendo con la otra mano para ejercer fuerza hacia posterior y en ascenso, al menos 5 veces hasta la eliminación del cuerpo extraño. Si el paciente pierde la conciencia, debemos iniciar las maniobras de la RCP adulto. Ok. Dudas, consultas. ¿Qué les llama la atención? ¿Algo que les llame la atención? Yo, profe, Priscila. referente a lo que decía nuestro compañero Ricardo y usted, para eso, bueno, a mí no me ha tocado hacerlo, gracias a Dios, solamente me ha tocado verlo en la playa una vez y claro, gente salió a auxiliar y lo realizó. Mi duda es, ¿hay que tener fuerza para hacerlo? En Eh, adulto, en el caso de adulto. Y en el caso de los niños, bueno, esos dulces prohibidos, creo yo. Acá en la eh, casa los prohibimos para niños, mi sobrina, y para mis abuelas. Tienen prohibido comer dulces duros o koyak sin la supervisión de un adulto, tanto para niños como adultos. Hemos estudiado eso. Y en cuanto a los niños, lo que hacía referencia es como sacarle un chanchito, ¿verdad? Como si fueran prácticamente sí, así, como pegarle la espalda. pero la fuerza ¿Mm? tiene que ser mucho mayor, Mucho mayor. Y en el mucho del mayor. adulto también. Exactamente. Ah, Pero, ok. claro, hay unas variantes, por ejemplo, cuando, mire, había otro video que lo podríamos ver también. No sé si creo que creo que era este. Sorry porque no tengo el premium, pero no estoy dispuesto a... Presento a la familia Jaime. Mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente
La mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano, y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano, ¿Lo cerró tempranito? haz la ¿Lo maniobra cerró tempranito, tío? así es como se debe realizar. Pero lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia. Y cuando pierde la conciencia, lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es la Otro video. solución parcial. Pues si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estereotipo. Había otro video que tenía, el de la clínica alemana, que ese era bastante, era bueno. Este. ¿Cómo realizarlo? En adultos y niños, es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún elemento o objeto, como un trozo de carne o una pieza pequeña de algún juguete, que se obstruya su vía aérea sin poder respirar. La persona no podrá hablar ni toser, se llevará las manos al cuello de forma instintiva, y para ayudarla es vital que sepas hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se aplica en adultos y niños mayores de 1 año. ¿Qué hacer? Pregunta, ¿te estás ahogando? Si la persona siente, párate atrás, abrázala alrededor de la cintura, haz un puño con una de tus manos y envuélvela con la otra. Colócalas en el abdomen, entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite el movimiento hasta que expulse el cuerpo extraño. Si pierde el conocimiento, llama a tu número de emergencia e inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar cuanto antes. Revisa la vía aérea cada vez que corresponda ventilar. Retira el cuerpo extraño si lo ves y alcanzas con tus dedos sensibles. Es importante. No es a ciegas, porque puedes introducirlo más. Si la Eso persona es también. obesa o está embarazada, debes pedirle que levante sus brazos y hacer la maniobra en el tórax. Si la persona es muy alta, busca algo para subirte. Y si es muy baja, debes agacharte y así poder hacer la maniobra correctamente. ¿Qué hacer si estoy solo y me sucede algo? Busca ayuda, alertando con ruidos y o golpeando algo. No intentes hacerte la maniobra tú solo, ya que es probable que no te resulte y pierdas el conocimiento. Si pides ayuda, otra persona podrá llamar al servicio de urgencia. Es importante que la persona sea evaluada en un servicio de urgencia después de la maniobra. Clínica alemana, si tu salud es la alemana. Entonces, cualquier cosa podemos ir al alemán. Esta cosa que- Entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver acá. Acción. Sitúese de pie o arrodillado detrás de la víctima. Rodéela con sus brazos alrededor de la cintura. Ok. Colocamos una mano en puño. ¿Ya? Probablemente, o debería ser, la mano menos diestra. ¿Ya? Y con la mano que tenemos más fuerza, va a ser la que va a realizar la compresión, como dijeron, como aparecía en los videos, no solo hacia adentro, sino que hacia adentro y arriba. Es como ahí, debería ser en esa dirección. Es como un vector, una línea ahí, en ángulo de 45 grados, ahí. Entonces, tenemos las manos ubicadas ¿dónde? Acá nos dice contra el abdomen de la víctima, en la línea media entre el ombligo y por debajo del esternón. Acá, a ver. Acá, tendría que ser
Por ejemplo, acá está el ombligo, y acá, si ustedes se logran palpar, van a tener que comienzan con el esternón, acá, esternón, comienzan a bajar, 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 hasta que se acaban las costillas acá, y ahí está lo que llaman la boca del estómago, donde estaría eh, el apéndice sifoide, por así decirlo. O sea, es la estructura anatómica del esternón. Y entre esta zona, acá está mi ombligo, y acá termina mi esternón, en esta zona, acá, es donde yo debería colocar el puño y con la otra mano sobre, acá, ahí, no se ve, no se ve, y con la otra mano sobre el puño, ahí, ahí, realizar un desplazamiento no solo hacia atrás, sino que en dirección hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás, simultáneamente, hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y arriba. Es ese el gesto técnico que habría que realizar al momento de realizar las compresiones sobre el abdomen. Recuerden, mano izquierda en este caso, que es mi mano menos diestra y la que tiene menos fuerza. Mano derecha es la que tiene más fuerza. Con esa logramos ubicar la zona entre el abdomen y la parte más abajo del esternón, que sería el apéndice sifoide. Y en esa zona agarramos, como dice acá, hacia el abdomen de la víctima con una compresión rápida, violenta, brusca, hacia adentro y hacia arriba. Ahí, hacia dentro y arriba. Ahí, ahí. ¿Cuántas veces? Aquellas veces que sean necesarias hasta que logremos tenemos dos opciones. O ese cuerpo extraño sale, lo cual sería perfecto, ideal, o hasta cuándo seguimos insistiendo con esa maniobra, o hasta que el paciente se compromete de conciencia, se desvanece y nos vamos al otro lado. Ese paciente probablemente está haciendo un paro cardiorrespiratorio y como dicen en los videos ahí, como dicen los videos, vamos a tener que pasar a la reanimación cardiopulmonar, no sin antes llamar a 131 o avisar, gritar fuerte para que podamos tener ayuda, asistencia de otra persona, para que esa persona sea la encargada de llamar mientras que nosotros comenzamos a realizar las maniobras de resucitación. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir las compresiones hasta que el objeto sea expulsado de la vía aérea o hasta, como les decía, hasta que la víctima pierda la conciencia. Ahí en uno de los videos decía hasta que pierda el conocimiento. El conocimiento no se pierde, lo que se pierde es la conciencia. Así que ojo ahí con ese término. Y realice estas compresiones con un movimiento individual distinto para liberar la obstrucción. Importante lo que decía uno de los videos, es súper importante. Si no ven, si en algún momento, cuando el paciente se empieza a desvanecer o incluso estando de pie, logro abrirle la boca y logro observar parte del cuerpo extraño, parte del ego, parte del dulce, parte de lo que sea, el autito, lo que sea, tratemos de sacarlo con pinza, con la pinza. Pero lo que no deberíamos realizar es a ciegas tratar de introducir el dedo para poder retirar o palpar o ubicar el cuerpo extraño. ¿Por qué?
Porque probablemente existiría la posibilidad, ya, probablemente, existiría la posibilidad de que ese cuerpo extraño pudiese ser desplazado más hacia abajo de la vía aérea con un diámetro mucho mayor, en donde difícilmente pueda ser retirado o expulsado por parte del paciente. ¿Ya? Ojo con eso. Otro elemento importante, adecuar la altura a la cual o en la cual vamos a realizar la maniobra. Si es un niño pequeño, nos arrodillamos, mismo gesto y realizamos la maniobra. Si el paciente es más alto, nos subimos arriba de un piso, arriba de una silla y nuevamente empuñamos la mano a nivel abdominal en la línea media y comprimimos hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Porque de esa manera vamos a generar una compresión abdominal que podría generar o acelerar, generar un flujo expiratorio y nosotros estaríamos acelerando ese flujo expiratorio que podría ser suficiente para poder desplazar ese cuerpo extraño desde la vía aérea. ¿Ya? Vamos a repetir las compresiones. Es la herramienta que tenemos y que debemos aplicar en este tipo de casos de óvase grave en adultos. Esa maniobra, como veían, se llama maniobra de Heimlich, ¿ya? Y como todos los videos decían, el síntoma característico de un óvase grave es llevarse las manos a la boca, a la garganta, y no puede hablar, no puede toser, no puede llorar, no hay flujo de aire, y lo que tenemos que hacer es esta maniobra. Como también lo veíamos en el video, en embarazadas y obesos, debemos, acá nos menciona que podríamos posicionar a la víctima sobre una superficie dura, ¿ya? Y realizar compresiones torácicas, claramente, en lugar de compresiones abdominales, ¿ya? Ahí habría una variante. Ahora, claro, yo creo que es difícil poder identificar el peso máximo. Por ejemplo, una persona de 80 kilos podría eventualmente aplicarse a nivel abdominal, pero probablemente una persona que tiene un abdomen mucho más abultado y que probablemente supere los 100 kilos, que tenga un abdomen en delantal, probablemente vamos a tener dificultades para poder realizar la maniobra sobre el abdomen. En esos casos, nos recomiendan realizar compresiones torácicas en lugar de compresiones abdominales. Y en ese caso, las compresiones torácicas tendrían que ser al final de la zona external. Acá. ¿Pueden llegar a ser menos efectivas? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una parrilla costal que da mayor estabilidad al tórax. Obvio, da protección, pero tenemos que insistir, insistir. ¿Ya? Up. Si luego de intentar la maniobra de Heimlich no logramos eliminar el cuerpo extraño, tenemos esta posibilidad de que la víctima pierda la conciencia, ¿ya? Y ahí dice sin signos de falla circulatoria, sin signos de circulación. ¿Cuáles son los signos de circulación? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los signos de circulación? Que no tenga pulsaciones. Por ejemplo, ya, muy bien. Em,
¿Qué haríamos en ese caso? También las Tendríamos, uñas, ¿perdón? porque no está circulando la sangre. Las uñas que se ponga Exactamente, morado, ¿cómo era la palabra? cianosis. Cianosis, eso. ¿Y por qué no está latiendo el corazón? Porque no tiene oxígeno. Falta oxígeno. Ujú. Y como no tiene oxígeno, ya, no, a veces uno puede ir escalando, pero claro, ¿y por qué no tiene oxígeno? Porque ¿por qué el corazón no tiene oxígeno? Porque la Se sangre obstruyó se la obstruyó la vía vía aérea, respiratoria. no Ujú. llegó oxígeno a la sangre y el corazón necesita también oxígeno para poder trabajar. ¿Y cómo se irriga el corazón? A través de las coronarias. Pero como las coronarias no tienen oxígeno, obviamente, o como las coronarias llevan sangre que no tiene oxígeno, el corazón se detiene. Y como se detiene, hay signos de, se va el pulso, desaparece el pulso, hay paro cardiorrespiratorio. Y en ese caso, entonces, nuevamente, signos de gravedad. Sabemos que cuando una persona se lleva la mano al cuello, no respira, no puede llorar, no puede hablar, no hay flujo de aire, no se observan sibilancias y además comienza a aparecer cianosis. Y si además se compromete de conciencia, uno inmediatamente debería pensar de que esto no pinta para nada bueno. Y ahí sí o sí tienen que aplicar reanimación cardiopulmonar, no sin antes avisar. No se vayan a quedar solos reanimando a un paciente. No se queden solos realizando masaje cardíaco. No se queden solos porque lo más probable es que van a durar 2 minutos, 3 minutos y si el paciente no sale en esos 2, 3 minutos y están solos, probablemente el paciente se muera o probablemente comience su cerebro a sufrir los signos del paro, por tanto no le va a llegar sangre, se va sin perfusión, sangre, y sin oxigenación, hipoxemia. Y después de la hipoxemia viene la hipoxia. Y después de la hipoxia, la necrosis, la muerte de las neuronas del órgano o tejido afectado. Entonces, activen la cadena de emergencia. Si ocurre en el banco, por ejemplo, si de repente una persona, un abuelito no sé, está comiendo un pancito mientras espera que lo atienda la ejecutiva. Y de repente ustedes están sentados ahí en atención al cliente y de repente ven que el abuelito se lleva un pedacito de pan y de repente, ok, y ustedes saltan por arriba del mesón rápidamente, comienzan a observar o se dan cuenta de que no hay flujo de aire. El paciente empieza a tener las pupilas dilatadas, se comienza a desvanecer y comienza a comprometerse de conciencia y además aparece cianosis bucal y no responde. Ok, hey, estamos en un paro, comencemos a reanimar. Tú, por favor, llama al 131 y avisa que tenemos una situación, una emergencia en el banco BSI, ubicado en huérfanos tanto y tanto, y ok, esa debería ser esa debería ser la actitud, esa debería ser la asertividad que deberían tener una vez finalizado este curso. Poder identificar, poder saber muy bien, hacer una lectura de lo que al paciente le puede estar ocurriendo. Eso, yo creo que eso les va a dar asertividad y como les va a dar asertividad, van a poder actuar en el momento indicado, realizando o implementando las medidas adecuadas
apropiadas para cada caso. Por ejemplo, volviendo un poco más atrás, ¿qué pasa si una señora va bajando las escaleras y se cae y se fractura la cadera en el último peldaño? Ya, ok. ¿Esa paciente es una emergencia? Sí, sin duda, obvio, pero no es una emergencia vital. O sea, la paciente no se va a morir por su fractura de cadera. Sí va a tener mucho dolor, sí probablemente no va a colocarse de pie, sí la van a tener que operar, sí probablemente le van a tener que colocar una prótesis, sí va a tener que guardar reposo, sí, pero la paciente no se va a morir, no se va a morir. Y en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Ok, separemos la gente, veamos, preguntemos dónde le duele, veamos, palpemos si es que es posible observar alguna desalineación evidente a nivel óseo para pensar, oh, probablemente sea una fractura. ¿Y ahí qué vamos a hacer? No vamos a hacer prácticamente, no vamos a hacer mucho. ¿Por qué? Porque probablemente van a tener que llamar a la ambulancia para que la puedan llevar a su prestador preferente y allá puedan resolver la situación. Pero esa misma paciente, si además se cae sobre una mesa de vidrio donde tenían unos folletos y se corta la arteria radial, obviamente, ¿se puede llegar a morir con una lesión arterial de la arteria radial? Sin duda. ¿Se puede desangrar? Se puede desangrar. ¿Puede caer en shock? Sí. ¿Puede caer en paro? Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Profe, consulta. Dígame. ¿Cuál es la arteria radial? Esto. Es donde generalmente se mide el pulso. Ah, ya, perfecto. Generalmente es como, ya, pulso. ¿Dónde está? Acá. Pulso. Ah, y No, se esa es la que entiendo, se sí. palpa. Una vez que estuve hospitalizado me pusieron una vía por Ah, esa zona. una línea Dolió como el infierno, arterial. me acuerdo. Una línea Sí. arterial, puede haber sido, si es arteria. O las otras son vías venosas que ahí tenemos un, un lecho venoso bien marcado ahí, sobre todo los hombres. Me acuerdo que me pusieron vía hasta en el cuello porque estaba hospitalizado con COVID. ¿En serio? ¡Újale! Ya, Sí. un catéter debe haber sido un catéter venoso central. No, era uno a la arteria de la mano derecha, me acuerdo, porque ¿Ya? cuando la pasaron me dolió un infierno. La Oh, del cuello me tuvieron que sedar y sí. otra a la altura del antebrazo, entre la palma y el codo, ahí también tenía otra vía. Tenía ¿Sí? vía en ambos brazos y en el cuello, a la carótida, me acuerdo. Oh, ya. ¿Y por qué fue eso, Ricardo? ¿Por el COVID? Por COVID, estuve 13 días hospitalizado en la UTI de la clínica Vespucio. Chu, te salvaste, Ricardo. ¿Sí? Oh, Pasé más tiempo en el más allá que en el más acá. chu, me recuerda, me hace recordar mi experiencia en COVID. COVID, ahí en un hospital público, ahí estuvimos en la UCI. Al comienzo, Ya. la primera hora todos asustados, no sabíamos qué se venía. Y, Yo mm, no, yo caí en la segunda. oh, wow. Bueno, a cuidarse nomás. Entonces, De hecho, hoy día, 27 de febrero, se cumplen 4 años exactos de que me dieron el alta. oh, hay que celebrar entonces. Sí, Comer y trabajando. hablar. Comer y hablar para no tener una obstrucción grave. Entonces, Eso es verdad. gracias Ricardo, volviendo al ejemplo, ¿es posible que una paciente se pueda morir por una lesión arterial? Perfectamente. ¿Es grave? Es una situación grave. Pero ¿qué pasa si simplemente incluso uno podría pensar, ya, pero llega y se cae, pero no se corta alguna arteria
de antebrazo, sino que se corta los tendones. ¿Es una situación grave? Sí, es grave. Se Sí, cortan los tendones, la reparación es súper compleja, pero no se va a morir. No así estas otras maniobras, no así en estos otros casos en donde el paciente puede llegar a morir. Y eso es a lo cual nosotros debemos apuntar o poner mucho más ojo y ser mucho más agudos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Me fui para adelante o para atrás. Ah, ya. Bueno, y acá en realidad es realizar la maniobra de Heimlich hasta que el cuerpo extraño salga, y si el cuerpo extraño es eliminado o uno logra de manera quirúrgica retirar ese cuerpo extraño, vamos a acompañar al paciente, a la víctima, y vamos a facilitar la respiración lenta, ¿ya? Obviamente, si ya hemos avisado previamente a un servicio de urgencia y le podemos administrar oxígeno, perfecto, ya, aunque en la mayoría de los casos no tenemos, nadie anda con un tanque de oxígeno para arriba y para abajo, a no ser de que bucee, no sé. ¿Ya? Y sin duda, ya se requiere sí o sí observar y asistir a la víctima en un centro asistencial. ¿Ya? Tienen que observar, puede que exista alguna complicación producto de esta obstrucción de la vía aérea, tales como, no sé, puede ocurrir como les decía al comienzo, puede que ocurra alguna atelectasia, el pulmón puede que se colapse, o probablemente, y nos tocó ver también lesiones en el mediastino, que es el lugar que contiene toda la zona torácica donde está el corazón, pulmón, zona mediastínica. Pueden ocurrir algunas lesiones que sería bueno descartarlas en este tipo de casos, sobre todo si ha hecho mucha fuerza y el cuerpo extraño no va a salir. ¿Ya? Eh, la obstrucción de la vía aérea está más que claro que es una emergencia vital y que puede eh, cobrar la vida de la persona si no se actúa bien y si no se actúa a tiempo. ¿Ya? Un recordatorio, es importante mantener las vías aéreas permeables. Permeables es libre de cualquier cuerpo extraño, objeto extraño. ¿Para qué? Para que el flujo de aire pueda entrar e introducir oxígeno y el flujo de aire pueda salir para poder eliminar el CO2. ¿Ya? Y eso es lo mismo de abajo para poder oxigenar la sangre. Obstrucción leve, a modo de resumen. Hay flujo de aire, la víctima puede hablar y toser. Acuérdense de esto, chicos, chicas, acuérdense de esto, porque eso nos va a dar un espectro de acción. Vamos a tener minutos. Ahora, es posible que incluso uno al observar al constatar que hay una obstrucción de vía aérea leve, hasta incluso podríamos llamar a otra persona con tal de que no sea yo la única persona que esté manejando la situación, sino que existan 2, 3 o 4 personas presentes para poder manejar la situación. Eso es súper importante. Lo peor que puede ocurrir es que estemos solos, porque, claro, si es una obstrucción leve, ya, ok, vamos a tratar de que tosa, pero si la obstrucción es grave y progresa hacia un paro cardiorrespiratorio, claramente se nos pone muy cuesta arriba y vamos a tener serias dificultades para poder mantener una adecuada compresión
cardíaca. Así que traten de no estar solos, ¿ya? Entonces, obstrucción leve, permitir el flujo de aire, la víctima puede toser, hablar, ¿y qué vamos a tratar de realizar? Tratar de fomentar que el paciente logre calmar al paciente, de que tome aire profundo y después de esa inspiración, o sea, introducir la mayor cantidad de aire a los pulmones, pueda toser y pueda eliminar el cuerpo extraño por sí solo. En el caso de que sea grave, no hay flujo de aire, no puede toser, no emite sonidos y el paciente, por acumulación de CO2 y ausencia de oxígeno, va a experimentar cianosis central, coloración violácea o azulada de los labios y de los lechos unguiales, la uña. ¿Sí? Y si es que observamos esos síntomas, es prueba inequívoca de que estamos en una obstrucción o frente a una obstrucción de vía aérea grave, sobre todo si hemos visto o nos han contado que el paciente que está ahí está con las manos, se llevó las manos al cuello. ¿Qué vamos a realizar en adultos y niños mayores de 1 año? La maniobra que ya revisamos, la maniobra de Heimlich, y debemos repetirla hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño. No se olviden, puño entre el esternón y el ombligo, zona medial, acá en el centro, acá, ¿se bien? Ombligo, esternón, al final del esternón, donde se terminan las costillas, no acá, al lado, no al otro lado, sino que en el centro, donde están los músculos abdominales, o donde deberían estar los abdominales. Ahí ahí, empuño con mi mano no dominante y con la mano dominante realizo la compresión, que no va a ser solamente hacia adentro, sino que va a ser hacia arriba, hacia adentro y arriba, hacia adentro y arriba, con toda la fuerza que puedan aplicar, con toda la fuerza. Tienen segundos, tienen minutos para poder realizar esa maniobra. Y vale la pena realizar o aplicar toda la fuerza posible, ¿ya? Al igual que cuando hay un sangrado arterial, venoso, disculpen que sea tan repetitivo, insistente, pero si es necesario realizar una compresión con el puño y cargarse sobre la arteria que está sangrando, no les tiemble la mano, no les tiemble la mano, compriman, compriman, y si es necesario apoyarse ahí, apoyarse apoyan la mano ahí y además presionan ahí, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Detener la hemorragia. Y vamos a tener que implementar toda la presión, no vamos a escatimar presión para poder detener un sangrado arterial ni venoso. Y acá en este caso tampoco vamos a escatimar fuerza para poder realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? No se olviden de esto tampoco. Acá no vale el me cansé, ya no puedo más. No es o me cansé o la vida de la persona. O la secuela de por vida producto de una hipoxemia sostenida a nivel cerebral. Y el cerebro, vaya que puede dejar varias secuelas si es que no recibe oxígeno, que puede ir desde una lesión leve
hasta un estado vegetativo persistente o hasta lo que generalmente un coma prolongado de por vida. Y no vamos a querer eso para nadie. ¿Qué pasa si la víctima se vuelve inconsciente? Tenemos que llamar al 131, tenemos que avisar la situación, tenemos que dar nuestros datos, tenemos que describir la situación, sobre todo si, y tratar de que puedan existir dos personas para que una inmediatamente inicie las compresiones torácicas y pueda pedir un DEA, que es un desfibrilador eléctrico automático, para que de esa manera podamos aplicarlo, ¿ya? Si el cuerpo es expulsado, a supervisar el proceso y permitir que el paciente pueda respirar nuevamente. Si tenemos oxígeno, lo administramos y sin duda que es necesario trasladar a un centro asistencial. Embarazadas y obesos, eh, podríamos recostar al paciente para poder dar compresiones torácicas, no abdominales, ¿ya? ¿Hasta qué? Hasta que el cuerpo extraño pueda ser eliminado. Y ahí está la bibliografía. Ya. Pop. Dejar de compartir. Dudas. Dudas, queridos estudiantes. En el video vi que decían, en el video vi que decían que en caso de que no pudiera expulsar el objeto y perdiera la conciencia, había que hacer RCP. Y Exacto, decían que había que dar como ventilación y eso exacto. no provocaría que se metiera más el objeto hacia adentro. Exi- Existe la posibilidad, pero claro, sería con buena observación, Daniela, porque sería contraproducente en este caso, en donde tenemos, recuerda que la causa del paro cardiorrespiratorio es por ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque la obstrucción es grave y no entra aire ni sale el aire. Entonces, un yumbito para ti, Daniela, porque no tendría sentido el administrar, como llaman, ventilaciones o insuflaciones, ¿ya? Lo que sí hay que realizar, sí o sí, buenas compresiones torácicas. Y en algún momento, yo creo que no vamos a esperar hasta llegar a la reanimación. Yo creo que va a ser necesario revisarlo antes porque ya nos acercamos a situaciones en donde claramente vamos a tener que aplicar masaje cardíaco o compresiones torácicas para poder reanimar a un paciente. Y la reanimación o las compresiones torácicas tienen una determinada frecuencia, tienen una determinada profundidad, tienen que ser aplicados en una zona específica del tórax para que puedan ser efectivas. Tienen que producir una depresión suficiente del tórax para poder asegurar un bombeo constante y suficiente de sangre. Entonces, lo vamos a revisar antes de lo que está programado en el calendario, ¿ya? Así que es muy bien, Daniela. Buena observación. ¿Alguna otra duda, algo que les haya llamado la atención? Al ser un curso online, eh, a veces queda una sensación un poco como de falta de práctica, pero yo creo que a algún familiar, eh, alguna persona, ok, apliquen.
apliquen, practiquen, simulen, vean la fuerza. Si lo aplican a una persona sana, no deberían tener problemas, no deberían eh, causar algún daño. Podrían aplicarlo unas 2, 3 veces con toda la fuerza que tienen para poder simular la situación, ¿ya? Eso a veces puede ser lo complicado de realizar este curso de manera online, porque uno se pierde en muchas cosas. Así que si pueden practicarlo con algún familiar, con alguno de sus hijos, a lo mejor no con la misma fuerza con la que lo harían en una situación real, practiquen el gesto motor, practiquen la posición. Oye, hijo, mira, ¿sabes lo que habría que hacer en el caso de que tú te estés ahogando con algo chiquito, con un Lego que te tragas? Mira, y vamos a hacer la prueba. Y usted llega, se posiciona, se arrodilla, pone la mano, ubíquelo, realicen el gesto, ubiquen el ombligo, apéndice sifoide, la parte más distal del esternón, empuñen la mano, pongan la otra mano sobre la otra mano y realicen la maniobra hacia adentro y arriba y veamos y practiquemos, porque eso finalmente nos va a dar una facilidad para poder realizarlo cuando en realidad lo requiere, cuando en realidad se requiera. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe, súper claro. Muchas gracias. Ya, No, profe, bien todo, gracias. ya, buenísimo. Si No, tienen profe, ahí, siempre si tienen alguna duda, no duden en preguntar, no anótenla y después la resolvemos. Si ven alguna otra o así, siempre acá esto puede ser peor. No sé, imagínense. No, siempre puede ser peor y uno puede empezar a mezclar un paciente que, que sufre un óbase grave y que además se pega en la cabeza y comienza a sangrar. Aquí siempre puede ocurrir algo peor. ¿Ya? Así que eso pues, queridos alumnos, ya estudiantes. Nos vemos el jueves, así que cuídense, abríguense, mañana creo que va a ser harto frío, así que aquellos que salen temprano, bien abrigaditos, ¿ya? Así que Ujú. eso, chao, Gracias, Chao, buenas profe. noches. Nos vemos Chao, buenas noches profe. chicos, chicos. gracias, adiós.